Hola. Vue.js siempre ha tenido esa fama, ¿no? De ser el framework de JavaScript como más amigable, fácil para empezar. Pero claro, con Vue 3 dio un salto importante. Mucho más potente, más moderno. Hoy vamos a hacer una exploración profunda, precisamente de esa evolución. Tenemos sobre la mesa información de fuentes como Kinsta, Arsis, también análisis del blog de Marco Contreras, la documentación oficial de Vue, que siempre es una referencia, y algo muy interesante, varias discusiones de desarrolladores sacadas directamente de Reddit. Ahí la gente habla de cómo organizar proyectos, si usar TypeScript o no, y sobre todo de los problemas reales, ¿sabes? Los del día a día. Así que nuestra misión hoy es destilar lo esencial. A ver, ¿qué trajo Vue 3 de nuevo? ¿Cómo funciona Pinia para gestionar el estado? ¿Cómo se compara con el antiguo Vuex y con lo que se usa en React? También queremos ver cuáles son las mejores formas de estructurar una aplicación grande en Vue y escuchar qué dicen los que están en las trincheras, ¿no? Sobre las herramientas, las frustraciones. En fin, un análisis pensado para quien necesite ponerse al día rápido o esté pensando usar Vue para un nuevo proyecto. Venga, empezamos. Exacto. La idea es esa, tener una visión completa, equilibrada. Contrastar un poco las fortalezas teóricas, lo que dicen las specs, con los desafíos prácticos del uso diario. Y todo basado en la información que hemos recopilado, claro. Veremos por qué Vue ha ganado terreno y qué hay que tener en cuenta al adoptarlo, sobre todo en esta última versión, la 3. Vale. Pues para empezar por la base, ¿qué es Vue.js exactamente? Según las fuentes que manejamos, como el blog de Contreras o la propia documentación oficial, es un framework progresivo de JavaScript para construir interfaces de usuario. Se centra mucho en componentes, usa renderizado declarativo y, bueno, un sistema de reactividad para que la interfaz se actualice sola. Y eso de progresivo es clave. Quiere decir que puedes ir adoptándolo poco a poco, ¿sabes? No tienes que comerte todo el framework de golpe. Sirve para mejorar HTML estático, para crear componentes web reutilizables, o ya para cosas más grandes, claro. Aplicaciones de página única, las SPAs, o incluso para desarrollo full stack o renderizado en el servidor, el SSR. La documentación de Vue lo recalca mucho, esta adaptabilidad. Y una de sus señas de identidad, que también menciona Contreras, es la curva de aprendizaje. Generalmente se dice que es más suave que la de Angular o React, ¿verdad? Además usa HTML, CSS y JavaScript estándar, y eso pues resulta familiar para mucha gente que viene del frontend. Sí, eso facilita la entrada. Arsis destaca mejoras importantes de rendimiento. Dicen que el núcleo es más ligero, la API permite tree shaking, eso de eliminar código no usado al compilar, ¿no? Exacto. Y el motor de reactividad se rediseñó por completo. Ahora es más eficiente. Identifica las partes estáticas de los componentes, las que no cambian, para no tener que reprocesarlas una y otra vez. Eso ahorra trabajo. Interesante. Y de cara a la productividad, al día a día del desarrollador, el soporte para TypeScript ahora viene, de serie. De hecho, como señala Arsis, todo el framework Vue 3 está reescrito en TypeScript. Y eso es una ventaja gorda, ¿eh? Facilita reutilizar código, ayuda a pillar errores de tipo antes, y la experiencia en el editor, con el autocompletado y las ayudas, mejora mucho. Y aquí llega uno de los grandes cambios, ¿verdad? La Composition API, que es como una forma alternativa a la clásica Options API para escribir los componentes. Lo explican en Arsis y en la documentación. Eso es. A ver, la Options API es la que conocíamos de Vue 2, ¿no? Organiza el código en secciones, data, methods, computed, mounted, y usas this para acceder a la instancia del componente. Quizás más intuitiva si vienes de programación orientada a objetos. En cambio, la Composition API, que se usa mucho con la etiqueta Script Setup dentro de los componentes de fichero único, te permite definir la lógica usando funciones que importas, ref, computed, onMounted, etc. La documentación de Vue dice que es más flexible para organizar y, sobre todo, para extraer lógica compleja en funciones reutilizables, lo que llaman composables. Y suele reducir el código repetitivo, el boilerplate. Pero importante remarcar, y lo indica Arsis, que Vue 3 no obliga a usarla. Mantiene la compatibilidad con la Options API de Vue 2. Permite una transición gradual, ¿no? Sí, totalmente. Puedes mezclar estilos o seguir con la Options API si tu equipo está más cómodo. No hay problema. Vale. Hablemos de estado.
En aplicaciones que crecen, gestionar los datos compartidos entre componentes se vuelve crucial. Durante años, la solución oficial en Vue fue Vuex. Eso nos lo recuerda Kinsta. Efectivamente. Pero con Vue 3 el testigo lo ha recogido piña. Ahora es la recomendación oficial. Tanto Kinsta como Contreras lo confirman. Y se vende como más ligero, dicen que apenas 1 kilobyte comprimido, más modular y con una API más intuitiva que Vuex. ¿Y en la práctica? ¿Cuáles son esas diferencias clave que destaca Kinsta entre Pinia y Vuex? Pues son varias. Primero, la API de Pinia encaja mucho mejor con la composición API de Vue 3. Resulta como más natural usarlas juntas. Segundo, el soporte para TypeScript. En Pinia es de primera clase, cosa que en Vuex, bueno, tenía sus limitaciones, era un poco más engorroso. Tercero, su sistema de reactividad está más alineado con el de Vue 3. Y cuarto, y quizás lo más notable para el día a día, la simplicidad. Defines un store con una función defineStore, accedes al estado con algo tipo useStore.propiedad y lo modificas llamando directamente a una acción, store.miacción. Ah, o sea que ya no está esa separación de Vuex entre mutations y actions. Exacto. En Pinia, las acciones pueden ser síncronas o asíncronas y pueden modificar el estado directamente. Mucho más directo. Ya no necesitas mutation solo para cambios síncronos. Simplifica bastante. Suena bastante más directo, la verdad. Sí, lo es. El artículo de Kinsta lo ilustra bien con ejemplos. Muestra cómo definir un store con su state, que tiene que ser una función, eso sí, para que cada instancia tenga el suyo. Luego las acciones para la lógica y las modificaciones, y los getters, que son como las propiedades computadas pero del store. Usarlo en un componente es importar la función useStore, que te da defineStore, y llamarla dentro del setup, y para cambiar algo, invocas la acción directamente. Store.incrementar. Mucho menos verboso que el store.commit una mutation o store.dispatch una action de Vuex. Vale, entiendo. Entonces, para equipos que vengan de usar Vuex, Kinsta lo que sugiere es, básicamente, refactorizar, adaptar la estructura a la de Pinia, entender que los módulos no funcionan igual, aunque puedes organizar los stores por funcionalidad, y sobre todo, aprovechar el tipado fuerte que te da TypeScript con Pinia, ¿no? Eso es, sacarle partido a esa integración con TypeScript, que es una de las grandes ventajas. Venga, pasemos a la gran pregunta, la comparativa. Vue o React son los dos gigantes de JavaScript para interfaces de usuario. Kinsta nos pone en contexto. Vue, creado por Evan You, que venía de Google, inspirado en parte por Angular y React. Y React, pues desarrollado y mantenido por Meta, lo que antes era Facebook. Sí, y comparten fundamentos importantes, ¿eh? Kinsta lo señala bien. Ambos usan un DOM virtual para optimizar las actualizaciones de la interfaz. Se basan en componentes reutilizables. Usan JavaScript, obviamente, y ambos permiten una integración progresiva. Puedes empezar a usarlos en partes de un proyecto existente. Pero luego están las diferencias, que son las que a menudo hacen que te decantes por uno u otro. ¿Cuáles dirías que son las más determinantes, según lo que apunta a Kinsta? Podríamos agruparlas un poco por filosofía, ¿no? Vue, tradicionalmente, ha favorecido el uso de plantillas tipo HTML, las templates, y tiende a tener una solución de estado más integrada y mantenida por el equipo principal, como ahora Pinia. Esto, junto con directivas como vModel, que facilitan mucho el enlace bidireccional de datos, pues contribuye a esa percepción de curva de aprendizaje más suave que comentan Kinsta y Contreras. Ya. React, por otro lado, usa JSX, que es esa sintaxis que mezcla HTML dentro de JavaScript. Y para la gestión del estado global depende más de librerías externas. Las típicas son Redux, Zustand o incluso la Context API nativa de React. Esto te da quizás más flexibilidad, pero también exige tomar más decisiones de arquitectura al principio del proyecto. Además, Kinsta apunta a algo importante. React sigue teniendo una comunidad global más grande y, por tanto, normalmente hay más ofertas de empleo. ¿Y en cuanto al ecosistema alrededor y el desarrollo móvil? Pues el ecosistema central de Vue, lo que es el router oficial, Pinia, está muy cohesionado, todo mantenido por el equipo de Vue. React, en cambio, delega más en la comunidad. Esto crea un ecosistema enorme, vibrante, pero quizás más fragmentado. Tienes que elegir entre muchas opciones. Para móvil, React Native es una plataforma muy madura, muy dominante en el mercado. Vue tiene alternativas, como Native Script con integración para Vue o usar Capacitor para envolver tu app web. Pero React Native, según Kinsta, lleva ventaja histórica y de adopción. Vale, ¿y rendimiento? ¿Rendimiento? Ambas son muy rápidas.
Kinsta menciona que Vue incluye cosas como lazy loading de componentes de forma nativa, y React tiene sus propias optimizaciones para las actualizaciones del DOM. Al final, la elección suele depender más del proyecto concreto, de la experiencia del equipo y de las preferencias personales, ¿no? No hay un ganador claro en velocidad pura. Cambiando de tercio. Un tema que sale mucho en las discusiones de Reddit que hemos visto. ¿Cómo organizar los proyectos de Vue cuando empiezan a ser grandes? Porque la típica estructura de carpetas de los tutoriales con components y views y poco más se queda corta enseguida, ¿verdad? Totalmente. Es un clásico. Revisando esos hilos de Reddit, ves que hay varios enfoques populares, cada uno con sus defensores y detractores, claro. Uno es el de estructura por tipo. La clásica. Separas views o pages, los componentes asociados a rutas, de components, los reutilizables. Y dentro de components, pues haces subcarpetas. O bien por funcionalidad, auth, users, o por tipo de UI, forms, tables. Y luego carpetas separadas para layouts, para los composables, esa lógica reutilizable que comentábamos, para los stores de piña, para utils, assets, etc. La estructura que propone Nuxt, que es un framework sobre Vue, a menudo se cita como una buena referencia para esto. Vale, esa es una opción. ¿Cuál más? Otra que parece ganar adeptos, sobre todo para proyectos más complejos, es la estructura por feature o dominio. Aquí la idea es agrupar todo lo relacionado con una funcionalidad concreta en la misma carpeta. Por ejemplo, features perfil usuario. Y dentro tendrías componentes, composables, types, incluso los tests de esa feature. La ventaja es la cohesión. Todo lo de una parte de la aplicación está junto, fácil de encontrar y modificar. La pega, que algunos le ven en Reddit, es que puede complicar un poco encontrar o gestionar el código que es compartido entre varias features. Claro, ¿dónde pones lo común? Exacto. Luego hay gente que defiende una estructura más plana. Algunos desarrolladores en Reddit dicen que prefieren minimizar las subcarpetas dentro de components. Confían más en poner nombres de archivo muy descriptivos y usar la búsqueda del editor, Ctrl+P, para encontrar las cosas. Argumentan que a veces categorizar demasiado crea dilemas, ¿no? El típico, ¿dónde meto este componente que se usa aquí y allá? Tiene su lógica también. Sí. Y sobre tipos y composables, hay bastante consenso en Reddit. Si un tipo de TypeScript o un composable es específico de un solo componente, pues se queda en el mismo archivo .vue o en un archivo justo al lado. Si se comparte dentro de una feature, va a la carpeta types o composables de esa feature. Y si es algo global, que se usa en toda la aplicación, pues a una carpeta raíz types o composables. Y ya para sistemas muy grandes, especialmente en empresas, varios comentarios en Reddit mencionan el uso de monorepos. Utilizar herramientas como NX para gestionar múltiples paquetes frontend, backend, librerías compartidas dentro de un único repositorio. Eso ya es para proyectos de gran escala. O sea que al final no hay una única respuesta correcta, ¿no? Depende mucho del tamaño del equipo, de la complejidad de la aplicación y sobre todo de tener unas convenciones claras y que todo el equipo las siga, aunque parece que la organización por feature está ganando puntos para proyectos grandes, por eso de la mantenibilidad. Sí, parece la tendencia para complejidad alta, sí. Ligado a esto de la organización y la complejidad, otra pregunta clave que surge en Reddit. ¿Vale la pena el esfuerzo de usar TypeScript con Vue 3? Pues la respuesta de la comunidad en los hilos que hemos analizado es un sí bastante rotundo, especialmente para proyectos serios o que vayan a crecer. Como decíamos antes, Vue 3 está hecho en TypeScript y la integración es muchísimo mejor que la que había en Vue 2. Los beneficios son claros y la gente en Reddit los repite. Seguridad de tipos, que evita errores tontos, mejor autocompletado y navegación en el código, detección temprana de problemas, en general una experiencia de desarrollo más robusta. Eso se comenta mucho. Y parece que funciona bien con las herramientas modernas, ¿no? Con Vite y demás. Sí, eso es. En Reddit se menciona específicamente que la combinación Vue 3 plus TypeScript plus Vite, que es la herramienta de build por defecto ahora, funciona muy bien casi de caja, sin mucha configuración extra. Aunque bueno, siempre hay alguna voz minoritaria, ¿eh? Algunos prefieren usar comentarios JSDoc para tener ayudas de tipado sin necesidad del paso de compilación de TypeScript. Pero la recomendación mayoritaria, vamos, es usar TypeScript directamente. La diferencia con Vue 2, donde la integración podía ser algo engorrosa, es notable, se nota mucho la mejora. Vale, perfecto. Hemos visto las mejoras, la potencia de Vue 3, Piña, TypeScript.
Pero vamos a la realidad del día a día, a lo que de verdad importa cuando estás picando código. ¿Qué saca de quicio a los desarrolladores de Vue? Las discusiones en Reddit, aquí, son oro puro, la verdad. Sin duda. Y hay un tema que se repite muchísimo, es casi un clamor popular en los hilos sobre frustraciones. La inestabilidad de las herramientas del ecosistema. Primero, las Vue DevTools, las herramientas de desarrollo para el navegador. Muchísimos comentarios en Reddit las califican directamente de buggy, de poco fiables. La gente se queja de problemas para cargar el estado de pinia, que a veces no se ve o no se actualiza. Dificultades para inspeccionar componentes que o no aparecen en el árbol o la información está desactualizada. Y la necesidad constante de estar refrescando el panel de las DevTools o incluso la página entera para que vuelvan a funcionar. Uf, eso tiene que ser desesperante. Sí, y es llamativo que varios desarrolladores admiten en Reddit que acaban recurriendo al viejo console.log o a mostrar variables directamente en la plantilla con, entre corchetes, variable, porque simplemente no se fían de que las DevTools les estén mostrando la información correcta. Se menciona que hay una nueva versión en desarrollo, como un plugin de Vite, que podría mejorar la experiencia, pero la extensión actual para Chrome o Firefox genera muchas quejas. Vaya, ¿y qué más? Pues la otra gran señalada es Volar, o ahora llamada Vue Official, que es la extensión para VS Code. Es la que proporciona el soporte del lenguaje LSP, o sea, el autocompletado, resaltado, detección de errores. También acumula críticas históricas en Reddit por inestabilidad. Los desarrolladores reportan tener que usar el comando restart TS server frecuentemente porque deja de funcionar. Problemas con imports automáticos que no se resuelven bien, o el resaltado de sintaxis que a veces desaparece o se vuelve loco. Aunque parece que va mejorando con las versiones más recientes, esa sensación de fragilidad, de que te puede dejar tirado en cualquier momento, persiste en los comentarios. Entiendo. Eso sí que impacta en la productividad diaria, claro. ¿Qué otras piedras en el zapato mencionan en Reddit, aparte de las herramientas? Salen más cosas, aunque quizá no con tanta unanimidad. Por ejemplo, La reactividad. El clásico despiste de olvidarse del punto value cuando trabajas con refs en la parte del script. Eso pasa mucho al principio. También el auto-unwrapping, que no necesites el punto value en la plantilla, a veces crea confusión, especialmente al pasar refs como props a componentes hijos. Se mencionan posibles fugas de memoria, con watch o watch effect, si no se tiene cuidado de limpiar los watchers cuando el componente se destruye, aunque la Composition API lo facilita con onUnmounted. Algún caso raro reportado en Reddit de problemas con el recolector de basura y refs definidos fuera del setup de un componente. vale, temas de reactividad. ¿Algo más? TypeScript. A veces los tipos inferidos, sobre todo con genéricos o utilidades más complejas como store to refs de Pinia, pueden ser difíciles de entender o depurar. Los mensajes de error del LSP no siempre son súper claros. Comunicación entre componentes. Vue ofrece muchas maneras, props y emits, provide inject, composables compartidos, un bus de eventos. Esa flexibilidad está bien, pero si el equipo no tiene un estilo claro y consistente, puede llevar a un código difícil de seguir, con datos fluyendo por todas partes. Noxt. Aunque es muy potente, algunos en Reddit lo encuentran demasiado opinado, es decir, que toma demasiadas decisiones por ti, o que tiene una curva de aprendizaje propia, sobre todo con configuraciones avanzadas o el sistema de autoimportaciones. Ciclo de vida. Ha habido menciones aisladas de problemas o comportamientos inesperados al usar async await directamente en los hooks del ciclo de vida como mounted o created. Es fascinante ver este contraste, ¿verdad? Por un lado tienes un framework que es elogiado por su diseño elegante, su facilidad de aprendizaje, como leemos en Kinsta, en Arsys, en la documentación oficial. Y por otro lado tienes estas quejas tan concretas, tan del día a día, de los desarrolladores que lo usan, sobre todo centradas en las herramientas que necesitan para ser productivos. Así es, son problemas que, ojo, no invalidan las virtudes del framework en sí, pero sí que impactan en la experiencia real, en la productividad diaria. Y es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo si estás evaluando tecnologías para un equipo o un proyecto largo. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde las mejoras de Vue 3 con la Composition API y el rendimiento, pasando por la llegada de Piña como ese gestor de estado más simple y potente, las distintas estrategias para organizar proyectos grandes, el consenso sobre la conveniencia de usar TypeScript
Y, crucialmente, esta mirada honesta a los desafíos reales con las herramientas, esas frustraciones que comenta la comunidad. Sí, el objetivo era precisamente ese, dar una perspectiva equilibrada. Vue 3, sobre el papel y en muchos aspectos prácticos, ofrece una experiencia de desarrollo muy moderna, muy accesible, muy flexible, pero es vital ser consciente de que la estabilidad del tooling, las DevTools, la extensión de VS Code es un punto débil que la comunidad reporta de forma consistente, y eso puede afectar al día a día, al flujo de trabajo. Entonces, mirando un poco hacia adelante, ¿qué nos sugiere todo esto que hemos analizado? Pues, si te parece, lanzo una reflexión final, un poco para conectar con esas voces de la comunidad que hemos escuchado a través de Reddit. Vue siempre ha puesto la experiencia del desarrollador, la famosa DX, en el centro de su filosofía. Ha sido uno de sus grandes argumentos de venta. Viendo cómo persisten estas quejas sobre la estabilidad de las DevTools y de volar LSP, la pregunta es, ¿cómo podrían el equipo principal de Vue y la comunidad en general abordar estos puntos débiles del ecosistema de una forma más prioritaria, más efectiva? Y pensando en el panorama general, ¿qué impacto tendría una mejora real y sostenida en la fiabilidad de estas herramientas frente a competidores como React, que tiene un ecosistema enorme, o alternativas emergentes como Svelte 5, que también están apostando muy fuerte por la DX y la simplicidad? Es una pregunta sobre la madurez de un framework, ¿no? Que no solo se mide por sus características internas, sino por la solidez y la fiabilidad de todo lo que lo rodea, de las herramientas que usamos cada día. Ahí queda eso, para darle una vuelta. Sin duda, un punto clave para el futuro de Vue. Sí, señor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de Vue.js. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima.